Capítulo 21. Lo primero que hizo Leland cuando entró en la espaciosa sala de refinación fue inspeccionar cuidadosamente el horno de píldoras. Estaba hecho de una aleación similar al bronce que no pudo identificar y que exudaba una pequeña cantidad de ki. Podía sentir que el horno también absorbía constantemente el ki ambiental. No pudo encontrar combustible para quemar en la habitación, así que buscó un botón o algo similar para encender la caldera. Sería vergonzoso volver a salir tan pronto como entré para preguntar cómo encender esto. Si tan solo supiera una técnica para crear fuego con mi ki, espera. Rápidamente colocó una mano sobre el horno de píldoras y canalizó parte de su ki hacia él. En el momento en que lo hizo, pudo sentir que su ki se aferraba a algo dentro del horno y se dio cuenta instintivamente de que había entrado en contacto con el mecanismo de control. Un fuerte fuego se encendió repentinamente dentro del horno tal como lo deseaba Leland. Interesante, ¿cómo diablos crearon este método de control? Al ver que el fuego estaba encendido, Leland le dio algo de tiempo para que se calentara mientras iba a examinar los materiales. A diferencia de los que él mismo había reunido, los materiales que tenía ante él estaban cuidadosamente empaquetados y cortados en pedazos prolijos. Hizo una pausa cuando se dio cuenta de que faltaba uno de los ingredientes. No había ningún loto de sombra lunar que necesitara para el proceso de absorción con las hojas de jade. Suspiró para sí mismo porque, después de todo, tuvo que llamar al viceadministrador. El joven no había querido molestarlo, ya que los otros alquimistas lo trataban con tanto respeto que solo un tonto no sería capaz de decir que era un hombre importante. También era vergonzoso que tuviera que pedir ayuda solo para abrir las pesadas puertas de metal. Bueno, tendría que hacerlo de todos modos cuando me fuera. Como si acabara de tragarse una mosca, Leland se acercó y llamó a las puertas. No pasó nada por un breve momento y Leland se preguntó si realmente todavía estaban ahí afuera. Sin embargo, antes de que pudiera volver a llamar, las puertas se abrieron lentamente hacia él. ¿Pasa algo? Sí, ¿podrías traerme un poco de loto de sombra lunar? Uno solo debería ser suficiente. Mons Shadow Lotus, ese no es un material particularmente valioso, así que no debería ser un problema, respondió el anciano mientras dirigía una mirada dudosa al joven. Gracias. Leland hizo una incómoda reverencia superficial cuando el anciano se dio la vuelta. Sabía que Mons Shadow Lotus no era nada particularmente valioso, ya que estaba ubicado en las áreas más seguras donde se había reunido antes. Aún así, era incómodo para Leland tratar a alguien con estatus de chico de los recados. Estaba demasiado acostumbrado a que los drones y los robots hicieran sus órdenes. El viceadministrador no se demoró y regresó rápidamente para entregarle una bolsa negra a Leland y cerró la puerta. La bolsa estaba atada con cuidado y a Leland le llevó un minuto entero desatarla. ¿De verdad tenía que atarlo tan bien? ¿Podría habérmelo entregado sin bolsa ni nada? Leland negó con la cabeza mientras se ponía a trabajar. El horno de pastillas había demostrado ser capaz de controlar la temperatura y mantenerla estable mucho mejor que la pésima estufa que Leland había usado, y al instante se enamoró de ella. Sin embargo, no pudo evitar suspirar al pensar en lo caros que eran. Realmente quería tener uno propio, pero incluso con el capital del negocio de las gaseosas, probablemente no podría permitirse uno en un año o dos. Leland lanzó una última mirada anhelante al horno de pastillas y llamó a las puertas de metal. Aún tienes 2 inciensos de tiempo antes de que se ponga el sol. ¿Ya terminaste? Preguntó el anciano tan pronto como se abrió la puerta. Sí, aquí están las pastillas de recuperación que acabo de refinar. Leland entregó la culminación de su arduo trabajo que estaba dentro de la bolsa negra que había recibido antes. Había frascos de pastillas vacíos tirados en la sala de alquimia, pero ninguno de ellos era lo suficientemente grande como para caber en los 3 lotes que había refinado. Muy bien. Inspeccionaré y calificaré su trabajo con los demás examinadores. Mientras tanto, puedes descansar. El anciano aplaudió un par de veces y pronto un niño emergió detrás de él. Lleva a este invitado a la sala de descanso. El joven, que era un poco mayor que Leland, hizo una reverencia y comenzó a guiarlo hacia una de las habitaciones adyacentes. El viceadministrador observó cómo la puerta se cerraba detrás de ellos antes de retirarse a la habitación donde los 2 alquimistas estaban esperando. Aquí, estas son las pastillas que el joven refinó. Si tiene curiosidad acerca de sus técnicas, aproveche esta oportunidad para examinar legítimamente su trabajo y descubrirlo usted mismo. Sí.
Irejón respondió con vigor mientras Cao Mei asintió cortésmente. No perdieron el tiempo y sacaron inmediatamente una pastilla de recuperación de la bolsa y comenzaron a examinarla. No pasó mucho tiempo antes de que ambos fruncieran el ceño. Como usted dijo, viceadministrador, estas píldoras son de calidad inferior en el mejor de los casos, pero son píldoras de recuperación adecuadas. El alquimista masculino dijo con cuidado. ¿Eso es todo lo que has notado? Señor. El anciano no dijo nada y solo dirigió su mirada hacia el bulto de tela negra que servía como recipiente para las pastillas. Esta bolsa está hecha de fibra Darkwave, bloquea mis sentidos de ki. El anciano negó con la cabeza. Adentro. Irejón estaba a punto de replicar con una pregunta, pero se contuvo. Pensó que solo debía haber unas cuantas pastillas más allí. Aún así, procedió a abrir la bolsa y la desenvolvió por completo para ver a qué se refería el anciano. La bolsa pronto se desató y se convirtió en un trozo de tela plano con su contenido al descubierto. Irejón, como alquimista de una estrella, pudo analizar rápidamente las píldoras que tenía ante él. No encontró ninguna anomalía, todas las pastillas eran iguales, pero eso fue exactamente lo que lo sorprendió. Hay tantas pastillas aquí. Solo debería haber tenido suficientes materiales para 3 lotes. ¿Tuvo éxito en todas las ocasiones? No solo eso, cada píldora es de exactamente la misma calidad. Era como si todas fueran del mismo lote. Solo debería haber hornos de alquimia de tamaño estándar en la habitación, ¿correcto? Incluso la alquimista Cao Mei no pudo evitar intervenir, dirigiendo su pregunta al anciano. Así es. Creo que refinó 3 lotes separados y logró un índice de éxito del 100%. Pero él es solo un recolector de energía de tercera etapa y nada menos que un principiante. La tasa promedio de éxito de los recolectores de energía en etapa intermedia debería ser de alrededor de 1 de cada 4. E incluso si tuvo suerte, eso no explica que sus pastillas parezcan del mismo lote. Cada refinado debe producir resultados únicos debido a las pequeñas diferencias durante el refinado y las materias primas. Ya basta, nos estamos desviando del camino. Esa es una discusión para otro momento. Por ahora, ¿estamos de acuerdo en que pasó la prueba para convertirse en aprendiz de alquimista? La alquimista Cao Mei asintió de inmediato. Irejón, por otro lado, se tomó un segundo para tragarse las palabras que estaba a punto de decir antes de asentir de mala gana también. Entonces eso está arreglado. Le informaré ahora. Gracias por venir con tan poca antelación, ustedes dos. Mientras tanto, en la sala de descanso adyacente, Li Lan, quien era el tema de sus discusiones, estaba ocupado llenándose la cara de galletas y bebidas. Había pasado la mayor parte del día refinando las pastillas y se moría de hambre, por decirlo menos. Probablemente aprobaré esta prueba, así que tendré que empezar con la siguiente parte de mi plan. Tendré que empezar a encontrar sujetos con los que realizar experimentos de cultivo. Sin embargo, primero tendré que recurrir al gremio de alquimistas para comprar más materiales para hacer aún más refinaciones y aumentar mi botín de guerra. Esto puede llevar un tiempo. Lilan sacudió la cabeza, pensando en todo el trabajo que tenía que hacer para poder financiar su investigación y estudiar el cultivo con el método científico. Sería una gran empresa establecer una nueva disciplina científica. Suspiró, porque sabía que era inevitable realizar experimentos humanos arriesgados si quería progresar como persona soltera. No había tiempo ni recursos para tomar las cosas con calma cuando él era el único investigador. Sería útil si pudiera acceder al depósito de conocimientos de una secta. También podría hacer conexiones y aprender más sobre la secuestradora para idear un plan para salvar a Zishi y Xiaomei. Hay mucho por hacer y tanta incertidumbre en torno a ello. ¿Va a tomar una eternidad? De verdad estoy empezando a extrañar el papeleo y las reuniones aburridas por las que tuve que pasar para obtener mis fondos de investigación. Alguien llamó a la puerta, interrumpiendo la cadena de pensamientos de Dylan mientras miraba hacia la puerta que se abría. El viceadministrador del gremio de alquimia, cuyo nombre no conocía, entró. Miró a Dylan a los ojos con una expresión seria. Felicitaciones, has pasado la prueba. A partir de hoy, serás reconocido como un aprendiz de alquimista. El anillo que se encuentra aquí se usa para identificarte y debes presentarlo siempre que estés realizando algún trámite oficial. El anciano le entregó un anillo con un bisel en forma de pentágono con la palabra fuego inscrita en él. Gracias, señor. Ah, y antes de que te vayas, la alquimista Cao Mei quiere hablar contigo.
Si juegas bien tus cartas, existe la posibilidad de que te reclute para su secta, así que causa una buena impresión. ¿Qué? Quizás no tenga que esperar tanto después de todo. Capítulo 22. Saludos, Mayor Cao. Lilan apretó los puños y se inclinó ante la mujer que tenía delante. Escuché que querías hablar conmigo. La mujer tenía el pelo castaño claro y vestía una túnica verde oliva. Se sentó allí y miró en silencio a Lilan durante unos momentos antes de responder. Sí, felicitaciones por convertirte en aprendiz de alquimista. Escuché que no formas parte de ninguna secta ni tienes un maestro. ¿Es así? Eso es correcto. ¿Qué grado es tu aptitud? Mayor, solo tengo una aptitud de grado 1. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par por una fracción de segundo. Lilan no falló, pero se recuperó rápidamente. Inclinó la cabeza y se sumió en profundas reflexiones durante un minuto entero antes de romper el silencio. ¿Te gustaría unirte a mi secta, Spilly Grove? Si aceptas, puedo guiarte en mi tiempo libre. Mayor, ¿realmente me tomarías como tu aprendiz? Lilan soltó sin poder ocultar su emoción. No, no como mi aprendiz. Te guiaré sobre los conceptos básicos que parece que te faltan y te recomendaré que tomes el examen de ingreso especial de mi secta para convertirte en un discípulo externo. ¿Quieres algo de mí a cambio? Sí, trabajarás duro para mi secta, produciendo píldoras mortales de bajo nivel para nuestros discípulos. Fue el turno de Lilan de tomarse un momento. Consideró los pros y los contras de la oferta, pero rápidamente tomó una decisión. Su objetivo no era convertirse en uno de los discípulos internos de una secta, por lo que no había grandes desventajas para él. Aceptarlo acercaría más al objetivo de encontrar un experto que le ayudara a salvar a los hermanos Zi y su estudio de la cultivación. La oferta le ayudaría a dar un paso importante hacia ambos objetivos. Sería un honor para mí aceptar su oferta, Mayor. La mujer asintió apreciativamente hacia Lilan. Bien. Me iré a mi secta por la mañana, dentro de 3 días. Nos encontraremos allí, así que ve a hacer tus preparativos. Después de dejar esas palabras atrás, la alquimista de una estrella se despidió. Lilan no perdió el tiempo y regresó a su posada después del largo día en el gremio de alquimistas. Tenía mucho que procesar con todo lo que había sucedido. Sus planes habían sido trastornados, habiendo sido repentinamente acelerados hasta convertirse en una secta. Si bien todavía tenía que realizar la prueba especial, incluso la sola oportunidad de realizarla ya era un gran paso adelante. Lilan también tuvo que pensar qué hacer con los niños que lo habían estado ayudando. Los dejaría atrás, pero no estaba seguro de si sería un arreglo permanente o si podría pasar a visitarlos. Después de pensarlo un poco, decidió empezar a enseñarle a Wei Ping, el niño tartamudo, cómo hacer refrescos. A pesar de su impedimento del habla, había demostrado ser lo suficientemente diligente e inteligente como para comprender los puntos principales, sin importar en qué trabajara. Lilan sabía que si lo aceptaban en una secta, probablemente no tendría que molestarse más en hacer refrescos. Habiendo trabajado en una institución gubernamental toda su vida, conocía la importancia de las conexiones. Por eso se esforzaba por transmitir sus conocimientos a Wei Ping. No estaba de más mantener una conexión en Xianyang cuando el costo de hacerlo era bajo. Y por eso me voy de la ciudad. Si tienes tiempo, ven por las tardes también y te enseñaré a hacer refrescos. He entendido. Estarás bien manteniendo al resto de los niños a raya, ¿verdad? Él asintió y se golpeó el pecho. Con el asunto resuelto, Lilan también saludó al posadero, completando las diversas tareas que necesitaba atender antes de irse. Durante los días siguientes, Lilan se dedicó a su rutina de cultivar y enseñar a Wei Ping cómo crear los refrescos. Si bien la receta era algo complicada, el niño al menos tenía fuerza suficiente para completar la exigente tarea física. La mayor parte del tiempo se dedicaron a explicar cómo convertir la anacolita en bicarbonato de sodio. Luego, sobre cómo mezclarlo con el vinagre y transferir el dióxido de carbono a la bebida. Lilan regresó al gremio de alquimistas exactamente 3 días después de haber aprobado su examen. Esta vez, trajo consigo todas sus pertenencias, que estaban cuidadosamente envueltas en un gran trozo de tela. No era mucho, ya que dejó su voluminosa y pesada estufa con Wei Ping. Cuando entró al vestíbulo, vio una figura que le hacía señas con la mano tan pronto como entró. Lilan. Puntual, bueno. Sígueme.
Reconoció la voz del alquimista de una estrella, Cao Mei, quien había aceptado incorporarlo a la secta y cumplió. Los dos salieron rápidamente de la ciudad y se detuvieron en un claro llano justo fuera de las murallas. Antes de que Li Lang pudiera preguntar qué estaban haciendo, Cao Mei extendió una mano y, de repente, un carruaje de madera apareció de la nada. Era un carruaje de 4 ruedas, pero no había animales a la vista para tirar de él. Entra. Li Lang subió a la parte trasera mientras Cao Mei tomaba las riendas, sentándose en el asiento del conductor en la parte delantera. Rápidamente abrió la pequeña ventana entre ellos una vez que se acomodó. Echó un vistazo hacia atrás para ver cómo estaba Li Lang, asintió y una cantidad considerable de ki comenzó a emanar de ella. Al percibir esto, Li Lang dirigió rápidamente el ki a sus ojos y pronto pudo ver el carruaje envuelto por el ki del alquimista. Luego el vehículo comenzó a moverse por sí solo, ganando velocidad rápidamente. En un segundo, el carruaje perdió contacto con el suelo y comenzó a elevarse hacia el cielo. Li Lang rápidamente apartó las persianas para mirar por la ventana lateral. ¿Has viajado en Esquiruner antes? Sí, solo una vez. Ella asintió. El dúo continuó su viaje en silencio hasta que Li Lang no pudo soportarlo más. Entonces, ¿cuánto durará el viaje? No mucho, mediodía. Como si pudiera detectar los pensamientos de Li Lang, rápidamente siguió con una oferta tentadora. Como no tenemos nada que hacer, ¿por qué no repaso qué nos espera una vez que lleguemos allí? Sí, por favor, ilumíname, mayor. Tu examen de ingreso no será muy diferente del examen general. Te evaluarán sobre varios temas, incluidos talento, competencia en combate, resistencia mental, artesanía y una entrevista. Hay bastantes cosas en esa lista en las que no estoy seguro. No hay necesidad de preocuparse. Son principalmente para mostrar. Siempre que demuestres que eres capaz de refinar pastillas, aprobarás. Entonces, ¿por qué molestarse? Entonces, ¿podré visitar Xianyang nuevamente una vez que me acepten? Como discípulo externo, puedes irte siempre que recibas el permiso de un anciano o aceptes una solicitud del salón de la misión. Sin embargo, como alquimista, deberías poder irte si también tienes negocios legítimos con el gremio. Excelente. La mujer examinó la expresión de Li Lang por unos momentos antes de aconsejarle. No somos demasiado estrictos con los discípulos externos. Eso significa que tendrás que decidir por ti mismo cómo emplear tu tiempo y aprovechar las oportunidades que te ofrece la secta. Le aconsejo que aproveche su acceso a nuestra biblioteca para obtener más información. ¿Tienes alguna sugerencia? Los dos continuaron charlando mientras avanzaban en su viaje. Cuando el cielo comenzó a oscurecerse, se acercaron a un árbol colosal que se elevaba por encima de todo lo que había a su alrededor. Las ramas amenazaban con extenderse hacia las nubes, y su esquiruner solo llegó a la mitad del árbol. Asomándose por los huecos de las ramas de los árboles, Li Lang pudo ver a numerosas personas allí abajo. Los edificios se integraban perfectamente con el entorno, lo que hacía que el lugar pareciera un pueblo de elfos. Podía ver gente y otros esquiruners volando por aquí y por allá, pero por lo demás tenían el cielo para ellos solos. Su carruaje voló incesantemente hacia la secta, dirigiéndose directamente hacia el árbol gigante en el centro. Entró por un gran agujero en los troncos y aterrizó en un claro al lado de unas puertas de aspecto pesado. Cao Mei rápidamente guardó su esquiruner una vez que Li Lang desembarcó. Bienvenido a Spirit Grove. Haré que alguien te muestre tu habitación. Su prueba debería comenzar mañana después de que haya hecho mi informe. Espera aquí. La mujer desapareció rápidamente, dejando solo a Li Lang. Sin nada que hacer, solo pudo examinar el interior de madera del árbol gigante en el que se encontraba. Este lugar es simplemente asombroso. Me encantaría investigar cómo lograron construirlo. Capítulo 23. No mucho después de que el alquimista de una estrella, Cao Mei, dejara atrás a Li Lang, un joven entró y condujo a Li Lang fuera del gigantesco edificio del árbol a uno de los dormitorios de la secta. Era un edificio de madera de una sola planta, con varias habitaciones diminutas en las que apenas cabían una cama individual y un escritorio. Una vez que Li Lang terminó de guardar su equipaje, no soportó estar encerrado en la pequeña habitación y salió al área común. Allí encontró a varios niños de su edad, en medio de una discusión sobre los libros que tenían en sus manos. La presencia de Li Lang se notó instantáneamente y todos se volvieron hacia él con escepticismo. Tú.
No te habíamos visto antes. ¿Tienes negocios aquí? Preguntó el chico más bajo del grupo. Sí, mi nombre es Lilan. Me han asignado vivir aquí. ¿Ahora? ¿Tan tarde? Imposible. El chico se levantó y se acercó agresivamente a Lilan mientras los demás observaban. ¿Quién eres realmente? ¿Eres de los otros dormitorios y estás aquí para sabotearnos antes de las pruebas? No, acabo de llegar a la secta hoy. HMPH. Escupió en el suelo. No te atrevas a mentirle a tu mayor Yan aquí. Lilan tenía suficiente experiencia de vida para saber que sería difícil hacer pasar palabras por la cabeza de este chico. También sabía que las personas a las que les gustaba hacer alarde de su superioridad a menudo también temían a sus superiores. No miento. Acabo de llegar con la anciana Kaomei y ella consiguió que alguien me trajera aquí. Veo. El rostro del muchacho palideció al oír la mención del anciano. Lilan decidió retirarse rápidamente para no avergonzar al muchacho y comenzar una disputa. De todos modos, me muero de hambre. ¿Sabes a dónde tengo que ir para conseguir algo de comida por aquí? El chico que estaba más atrás, que hasta ahora era un espectador, respondió rápidamente y dio instrucciones detalladas. Con esa información, Lilan partió de inmediato. Cuando se fue, el grupo de jóvenes cultivadores inmediatamente chismeó sobre él. ¿Quién crees que es ese chico de cabeza grande? Dijo que el Elder Cao personalmente lo trajo a la secta. No lo sé, pero a juzgar por su apariencia, debería tener un físico único que llamara la atención del anciano. Es mejor hacerse amigo de esa persona que enemistarse con ella. Yan Quan, fuiste demasiado imprudente allí. Lilan no quería seguir escuchando a escondidas y aceleró el paso. Encontró el comedor y pudo conseguir comida simplemente poniéndose en la cola. No tenía elección en el menú, pero no se negaba a comer gratis cuando tenía hambre. Lilan, que no quería llamar demasiado la atención, decidió irse temprano y regresó a su habitación justo después de comer. Antes de dormir, hizo su cultivo habitual y revisó cómo estaban las cosas en su laboratorio. A la mañana siguiente, poco después de que saliera el sol, el mismo muchacho que lo había llevado a su habitación regresó. Después de un breve saludo, guió a Lilan hacia un gran claro cerca del enorme árbol en el medio de la secta. La alquimista y anciana, Kaomei, ya estaba allí cuando llegaron. A su lado había un hombre de mediana edad con una barba larga que le llegaba hasta el pecho. Este es Lilan, el chico del que estaba hablando, informó Kaomei al hombre. Se acarició la barba mientras examinaba a Lilan con una mirada penetrante antes de asentir. Ya veo. Soy el Elder One. Se volvió hacia Kaomei. Si no hay nada más, deberíamos empezar de inmediato. No quiero que los jóvenes me llamen lento además de viejo pedorro. Kaomei asintió con la cabeza y miró a Lilan. Lilan, ¿estás listo? Sí. La primera prueba que hicieron fue la prueba de aptitud. Si bien Lilan había informado su nivel de aptitud, la secta aún tenía que realizar la prueba de manera oficial para registrar los resultados. No fue ninguna sorpresa que el orbe de talento brillara en rojo cuando Lilan puso sus manos sobre él. El anciano se acercó a Lilan y le puso una mano en la muñeca. Le acarició la barba mientras un pincel que flotaba a su lado garabateaba los resultados. Próxima prueba, combate. El Elder One se agitó la manga y apareció una marioneta humanoide de madera. Lucha contra este muñeco de combate. Lo limitaré a la tercera etapa de Energy Gathering, al igual que tú. Lilan no pudo evitar respirar profundamente al oír la mención del combate. Como científico que se encerró en su laboratorio toda su vida, no había tenido ni una sola experiencia en la que se hubiera visto involucrado en una pelea. Había soldados para eso, y él era lo suficientemente inteligente como para evitar cualquier conflicto, pero dudaba que pudiera escapar de él ahora que estaba en este mundo. Aún así, incluso si estaba decidido, eso no cambiaba el hecho de que no tenía ninguna habilidad en combate. Ni siquiera tenía un arma, por lo que solo podía imitar una postura de boxeo que había visto anteriormente. La marioneta de madera cobró vida con un ruido metálico. Tenía las dimensiones de un ser humano y además estaba desarmada. Mientras se acercaba lentamente a Lilan, este intentó rebotar sobre la punta de sus pies y le lanzó un puñetazo al muñeco. Si bien parecía simple, con el cultivo de la tercera etapa de reunión de energía, el puño de Lilan podía romper ladrillos fácilmente. Justo cuando Lilan pensó que su puño haría contacto con la marioneta, su visión giró de repente y, antes de que se diera cuenta, estaba mirando al cielo.
Pudo escuchar el suspiro que provenía del Elder One y fue entonces cuando se dio cuenta de que lo habían derribado. ¿De verdad soy tan débil? ¿Tendré que trabajar en esto si quiero sobrevivir en el futuro? Tu postura es poco ortodoxa, por decirlo menos. Deja toda la parte inferior de tu cuerpo desprotegida. Debo decir que es posible que no tengas talento para las artes marciales. Con suerte, cuando tu cultivo alcance la siguiente etapa, descubrirás que tienes más talento para las artes del ki. Afortunadamente, todos sabían que las pruebas de hoy no se basaban en el combate ni en la actitud. Lilan rápidamente se sacudió la suciedad y comenzaron a pasar a la siguiente prueba. Se trasladaron a un área más alejada del colosal árbol y tomaron un camino que conducía bajo tierra. Encima de la entrada del túnel, había un gran cartel de madera con la palabra artesanía. Era evidente que el túnel pasaba por debajo de los árboles, ya que sus raíces se podían ver por todo el camino. Al final de este camino había un conjunto gigante de puertas de piedra que fácilmente alcanzaban los 10 pisos de altura. Ya estaba abierto y se podía ver el espacio circular en el interior. Era tan amplio que fácilmente podían caber 1000 personas. Las paredes y los pisos estaban decorados con murales de personas realizando sus oficios, que abarcaban desde la herrería hasta los trabajos de construcción. Había mucha gente reunida en este espacioso salón, todos charlando o leyendo un libro en un rincón donde había varios bancos. Otros lo utilizaron como punto de encuentro con sus compañeros. En el lado opuesto del pasillo había 5 caminos diferentes. Cada camino tenía un cartel colgado encima. Estaban etiquetados con los 5 elementos: fuego, agua, tierra, madera y metal. Los 2 ancianos guiaron a Li Lang sin decir palabra por el camino del fuego. Pronto llegaron a un vestíbulo donde varios discípulos atendían los mostradores de recepción. El Elder One mostró su ficha y rápidamente le entregaron una llave. Luego, el trío se adentró más, donde se bifurcaban numerosos pasillos, cada uno con docenas de habitaciones. No pasó mucho tiempo antes de que entraran en una de ellas. Tu próxima prueba, como lo recomendó el anciano Cao, es la alquimia. Tengo los materiales para refinar las píldoras de recuperación aquí. Después de otro movimiento de su mano, una pila de materiales apareció sobre la mesa. Los 2 ancianos se tomaron un momento para inspeccionar la sala de alquimia antes de dejar a Li Lang solo. Es hora de refinar otro lote. Me pregunto si puedo conseguir alguna otra pastilla para poder empezar a ampliar mi repertorio. ¿Y puedo incluso ganar dinero mientras lo hago? Como alguien que tuvo que ser consciente de sus fondos de investigación toda su vida, Li Lang no pudo evitar dirigir sus pensamientos hacia la obtención de fondos. Desafortunadamente, anteriormente no tuvo la previsión de hacer estas preguntas, por lo que tendría que guardarlas para más adelante. Se puso a trabajar refinando las píldoras una vez más. Después de varias horas trabajando en la sala de alquimia, Li Lang emergió y fue inmediatamente recibido por los ancianos, que aparecieron de la nada. Entregó el fruto de su arduo trabajo con una sonrisa, pues estaba seguro de los resultados. Después de haber refinado la misma píldora varias veces, creía que estaba empezando a dominarla. El Elder One aceptó las botellas con el ceño fruncido antes de volverse hacia el Elder Cao. 3 botellas. Los abrió cada uno e inspeccionó el contenido. Calidad eficiente, pero nuevamente tuvo éxito en los 3 intentos, como usted informó. ¿Es esto una coincidencia? Cao Mei nos molestó en responderle a su compañero mayor y en su lugar miró fijamente a Li Lang. Ya que te unes a nuestra secta, ¿por qué no nos lo dices? ¿Es esto una casualidad? ¿Eres un genio o es algo más? Al ser observado por 2 cultivadores de Violet Core que nos molestaron en contener su aura, Li Lang no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. Capítulo 24. La mente de Li Lang entró en modo overclock mientras contemplaba cómo responder a los 2 ancianos que tenía delante. De repente, los 2 lo presionaron sobre cómo tuvo éxito en cada uno de sus intentos de refinar la píldora. ¿No es esto normal? ¿Me he disparado en el pie o puedo escapar haciéndome pasar por un genio? Pero lo descubrirán fácilmente una vez que pasen más tiempo conmigo. Inseguro de las normas o implicaciones de la pregunta, Li Lang decidió mezclar verdades con mentiras. Esto es normal para mí. Tengo una intuición que me empuja en la dirección correcta mientras refino las píldoras que ya he logrado con éxito. Por eso rara vez fallo en mi proceso de refinación. Ya veo. Un talento poco común para la alquimia.
He oído que muchos grandes alquimistas tienen habilidades similares, pero eso es cuando su cultivo ha alcanzado un nivel mucho más alto. Aún así, es una pena lo de tu actitud. Seguirá siendo una valiosa ayuda para los muchos discípulos de nuestra secta. Agregó el Elder Cao. Bien, bien. Entonces terminemos las pruebas. Pequeño Lan, ¿tienes alguna experiencia con las otras artesanías? La voz del Elder Wang se volvió mucho más cordial después de enterarse de los talentos de Lilan. ¿Otras artesanías? Tejido con pincel, formaciones, artesanía en madera y fija. No hay problema si no lo haces. Disculpa, señor, no tengo experiencia con ninguno de ellos. Muy bien, entonces la última prueba será una entrevista con los guardianes. El nombre asustó a Lilan, pero no tenía otra opción. El trío salió de la enorme red de túneles subterráneos y volvió a la superficie. Esta vez, se alejaron aún más del enorme árbol que antes. Lilan incluso pudo distinguir una barrera transparente en la distancia que solo vio debido a la barrera que bloqueaba la entrada de las hojas crujientes. Entraron en una de las torres altas que había al borde de la barrera y entraron en una pequeña habitación. No había nada en ella, excepto escritorios y sillas. La puerta se abrió rápidamente detrás de ellos y entró una mujer imponente con una túnica marrón claro. Lilan, no. Te haré varias preguntas. Te pido que no interrumpas el contacto visual conmigo durante todo este proceso. Sus preguntas no eran lo que Lilan esperaba. No fue una prueba sobre sus conocimientos o sobre su pasado. Había preguntas aleatorias como cuál era su color, comida o clima favorito. Lo mundano de las preguntas hizo que el interrogatorio pareciera mucho más largo de lo que realmente fue. Ya terminé aquí. Elder Wang, no encontré problemas ni rastros de hipnotismo ni nada relacionado con los cultivadores demoníacos. La mujer ni siquiera esperó la respuesta del anciano antes de salir impaciente de la habitación. Al mayor no pareció importarle y se volvió hacia Lilan. Felicitaciones, pequeño Lan. Has pasado la prueba de admisión especial. Por la presente, eres un discípulo externo oficial de Speedy Grove. Trabaja duro y puede que tengas la oportunidad de canjear píldoras de la ascensión por puntos de mérito para que puedas aprovechar al máximo tus talentos. El anciano Cao simplemente asintió hacia él en lugar de pronunciar palabras de felicitación. Si me sigues, dijo el Elder One. Iremos a preparar tu símbolo de la secta y te presentaré al diácono que estará a cargo de ti a partir de ahora. Lilan fue conducido una vez más a través de los terrenos de Speedy Grove, pero esta vez lo hizo como miembro oficial de la secta. El anciano estaba acostumbrado a su trabajo y rápidamente preparó una ficha de metal que servía como ficha de identificación de la secta. A primera vista, la ficha no parecía nada especial, ya que su única característica era el grabado de un árbol colosal. Al examinarla más de cerca, tenía un aura tenue de ki. Luego, el anciano completó su trabajo dejando a Lilan en el edificio de 3 pisos perteneciente al departamento de alquimia. Li Lan. Soy Yu Shue, soy uno de los diáconos que supervisan las necesidades de alquimia de los discípulos externos. Puedes llamarme diácono Yu o superior, lo que te resulte más fácil. Saludos, señor Yu. Soy Lilan. Espero su orientación. Lilan apretó el puño y saludó respetuosamente. Había sufrido demasiadas veces trabajando bajo las órdenes de un investigador senior desagradable en su juventud, por lo que quería causar la mejor impresión posible para evitar todo el drama. Bien. Escuché del Elder One que usted puede ayudarnos a refinar las pastillas. Puedes venir a buscar los materiales y dejarme las pastillas también una vez que hayas terminado. Mayor Yu, ¿puedo hacerle una pregunta? Por supuesto, adelante. ¿Me pagan por refinar pastillas? Sí, pero depende. Por las píldoras que refines con los materiales de la secta, recibirás puntos de contribución. Puedes intercambiar estos puntos de contribución por piedras ki o las monedas normales que usa la gente si lo deseas. O puedes comprar los materiales de la secta tú mismo y hacer lo que quieras con la píldora. Gracias por la aclaración, Mayor Yu. Ningún problema. Todavía es tu primer día en la secta. Aquí tienes un folleto introductorio con todo lo que necesitas saber. Incluso tiene un mapa. Deberías tomarte el día para familiarizarte con la secta. Entonces debería ir a buscarte por la mañana. Eso depende de ti decidir. Los discípulos externos son en su mayoría libres de hacer lo que quieran. Sin embargo, te recomiendo que empieces dando una vuelta y viendo en qué puedes gastar tus puntos de contribución iniciales primero.
De esa manera podrá comprender rápidamente su valor. Esto es como una universidad, donde somos responsables de nosotros mismos. Supongo que tiene sentido, considerando que los discípulos externos son personas que no les importan demasiado. Si somos talentos que ellos quieren cultivar, en primer lugar no seríamos discípulos externos. Después de agradecerle al diácono, Lilan escuchó su sugerencia y leyó el folleto introductorio que recibió. Principalmente repasó el mapa y la lista de instalaciones. Ahora que estaba oficialmente en una secta, no desperdiciaría esta oportunidad para buscar información sobre la cultivación. Como hombre de ciencia, necesitaba estudiar sistemáticamente el camino hacia la inmortalidad. Haberse convertido en discípulo de una secta era un paso menor, pero importante, para descubrir la mecánica de la cultivación. Si bien el mapa no era especialmente detallado, fue suficiente para ayudar a Li Lang a llegar a la pagoda de 5 pisos que era la biblioteca de cultivo de la secta. Había varios miembros adultos de los guardianes junto a la entrada con túnicas de color marrón claro. Como era de esperar, los guardias no dejaron pasar a Li Lang sin impedimentos. Le revisaron para ver si tenía la insignia de la secta antes de que pudiera entrar. En cuanto entró, se encontró con docenas y docenas de estanterías llenas de libros. Miró a su alrededor con curiosidad, asimilando la nueva visión. Había pocas personas allí y el silencio le recordó las bibliotecas de su mundo. ¿Es esta la primera vez que estás aquí, muchacho? Lilan se giró hacia el orador y encontró a una anciana con la cabeza llena de cabello blanco que le sonreía desde detrás del mostrador junto a la puerta. Sí, mayor. Él respondió con una palma sosteniendo su puño. Mi nombre es Lilan. De hecho, es mi primera vez aquí. Ya veo. Bueno, avísame si tienes alguna pregunta. Como nuevo discípulo, puedes recorrer el primer piso libremente y puedes sacar los manuales siempre que tengas los puntos de contribución. Ante sus palabras, Lilan agarró su ficha de la secta y se recordó a sí mismo que actualmente solo tenía 100 puntos de contribución. Se dijo a sí mismo que no podía desperdiciarlos y que tenía que tener cuidado con cuántos tenía, ya que aún no sabía cómo verificar su saldo. Se sumergió directamente en los libros y hojeó los títulos. En cada estantería había un cartel de madera con la cantidad de puntos de contribución necesarios para sacar el libro. Los primeros estantes que revisó estaban dedicados a las artes marciales. Los más baratos mostraban movimientos sencillos sobre cómo coordinar el ki para potenciar los movimientos, mientras que los más caros implicaban una manipulación más complicada del ki. Todas tenían nombres ostentosos como patada meteoro o puños explosivos que solo hicieron que Li Lang se mostrara más escéptico con respecto a ellas, ya que probablemente eran técnicas de bajo nivel si todos los discípulos externos tenían acceso a ellas. Las pocas que tenían nombres aburridos como palma de fuerza tampoco atrajeron la atención de Li Lang. Al no poder tomar una decisión, Li Lang pasó a la siguiente categoría, que era artes ki. Estas técnicas estaban mucho más allá de él ya que requerían al menos un cultivo de las etapas intermedias de recolección de energía, por lo que pasó al siguiente conjunto de estantes. La siguiente categoría fueron las técnicas de cultivo. Recordó que le habían enseñado sobre ellos cuando vivía con la familia Zi. Las técnicas de cultivo eran la base de todos los cultivadores, pero se sabía que solo se volvían vitales una vez que uno irrumpía en el reino del establecimiento de la fundación. Para el reino de recolección de energía, la única diferencia era la velocidad a la que los cultivadores absorbían el ki ambiental. Sin embargo, lo que llamó la atención de Li Lang fue lo baratas que eran las técnicas de cultivo en comparación con las demás y lo pocas que había. Solo le tomó un momento leer los títulos antes de que sus ojos se posaran en uno. Se tituló Técnica básica de cultivo de Speedy Grove. Como disciplina de la ciencia inexplorada, comenzar desde lo básico es imprescindible. Me pregunto cuál es la diferencia entre una técnica de cultivo adecuada y la que inventé. Capítulo 25. Una vez tomada una decisión, Li Lang rápidamente decidió comprobar la técnica de cultivo básica que encontró. Sacó su ficha de la secta y la colocó en el mostrador junto a la entrada, junto con el libro. La anciana del mostrador retuvo los artículos durante unos segundos antes de devolvérselos con una sonrisa. He descontado 5 puntos de contribución. Te quedan 95. Gracias, mayor. La anciana levantó una ceja ante el extraño niño. No tienes nada que agradecerme. Trabaja duro, niña. Liland asintió y no perdió tiempo. Se dirigió directamente a su habitación, donde podía leer en silencio.
Si bien había mucho más por explorar y varias formas en las que podía gastar sus puntos de contribución, su sed de conocimiento había ganado. Su obsesión durante toda su vida fue encontrar una forma de alcanzar la inmortalidad. Habiendo encontrado un método tan extravagante para alcanzar sus metas, estaba decidido a analizar su mecanismo utilizando el método científico. La habitación que le habían asignado no era lo suficientemente grande como para que pudiera caminar de un lado a otro, por lo que se movía y daba vueltas mientras leía en la cama. La técnica básica de cultivo de Speedy Grove no era particularmente larga, al igual que todas las demás técnicas de cultivo de la biblioteca, por lo que la terminó rápidamente. Gran parte del contenido era texto de relleno que hablaba sobre la naturaleza y el ciclo de la vida, y el punto principal era simple. Enseñaba al lector que las técnicas de cultivo en el reino de la recolección de energía simplemente afectaban la forma en que los cultivadores absorbían el ki. La absorción de ki dependía del poder de la imaginación, y el manual de Speedy Grove detallaba cómo hacerlo imaginándose a sí mismo como un árbol, absorbiendo nutrientes del suelo. Su simplicidad fue la razón por la cual las técnicas de cultivo no eran tan valoradas en el ámbito de la recolección de energía. Los cultivadores no pasaban mucho tiempo absorbiendo ki ya que alcanzaban su límite rápidamente, y si persistían, sentían un dolor agudo, seguido de otras condiciones más graves. Tener una técnica de cultivo de primera clase en este caso solo ahorraría varios minutos de tiempo durante cada sesión como máximo, a menos que fueras un genio con una aptitud sorprendentemente alta. Si bien los contenidos no fueron tan útiles para Leland personalmente, aclararon muchos conocimientos que Leland había acumulado en materia de cultivo. Eso valió la pena los puntos de contribución. Sin embargo, aprender sobre la técnica de cultivo no satisfaría a Leland. Todo científico respetable tenía sed de conocimiento y el hábito de probar nuevos conocimientos para verificarlos y Leland no era diferente. Inmediatamente cruzó las piernas, se puso en posición de loto en su cama y comenzó a cultivar usando la nueva técnica. Imaginándose a sí mismo como un árbol que succionaba los nutrientes y el agua de la tierra. El ki entró en la parte inferior de su cuerpo antes de que deseara que se fusionara con él. El flujo era lento y constante. Fue especialmente difícil aumentar su velocidad, ya que se sentía como si estuviera tratando de cerrar una maleta demasiado llena. No pudo permanecer en ese estado por mucho tiempo ya que un dolor agudo resonó en todo su cuerpo. Leland ya se había cultivado esta mañana, por lo que ya estaba cerca de su límite. Aún así, logró los resultados que deseaba, habiendo evaluado cuán efectiva era la técnica de Speedy Grove. Una vez que terminó, tomó su gema roja y la colocó contra su frente. Ruby, ¿pudiste observar mi sesión de cultivo hace un momento? Leland preguntó con entusiasmo, ya que quería digerir sus hallazgos conversando con alguien. Sí, señor. Pude sentir el flujo de tu ki. ¿Pasa algo? No, pero quería confirmar que la ingesta de ki esta vez fue mucho más lenta de lo habitual, ¿verdad? Así es, maestro. Su consumo fue menos de la mitad de su velocidad habitual. Había estado usando el concepto de agujeros negros para atraer el ki ambiental, así que supongo que es un hecho que no es la norma. Dudo que la gente de aquí sepa siquiera qué son los agujeros negros. Una vez realizada la investigación sobre las técnicas básicas de cultivo, Leland dejó de lado todo lo relacionado con ellas para otro momento, ya que no eran vitales para su progreso actual. Lo que más necesitaba en ese momento eran sujetos de prueba con los que realizar experimentos de cultivo. No estaba seguro de cómo encontraría exactamente estos sujetos, pero sabía que perderse en varias direcciones de investigación no era el camino correcto. Salió de su habitación cuando el sol estaba alto en el cielo y continuó su recorrido por Speedy Grove, su nueva secta. Al salir, vio a uno de los jóvenes del día anterior que lo había interrogado. Hola de nuevo. Soy Leland. ¿Te acuerdas de mí? Levantó la vista de su libro por un segundo antes de asentir levemente hacia Leland. Yuan Quan. Entonces, Yuan Quan, me preguntaba si tienes alguna sugerencia sobre dónde debería ir. ¿A dónde debes ir? Eres libre de ir a donde quieras. Sí, lo sé, pero me han dicho que debería hacer un recorrido por la secta y aprender todas las formas en que puedo utilizar mis puntos de contribución. Miró a Leland como si fuera estúpido, pero justo cuando estaba a punto de decir algo, negó con la cabeza y suspiró. Si te tomas en serio la cultivación, solo debes gastar tus puntos de contribución en cosas que te ayuden a ganar más puntos o te ayuden en la cultivación. Ya veo.
¿Tienes alguna idea de por dónde debería empezar? Si conoces un oficio, trabaja en él para ganar puntos. De lo contrario, dirígete a la sala de misiones. Una vez que tengas suficiente, gástalo en lo que necesites cultivar, ya sean piedras de ki, píldoras, talismanes, artefactos o nuevas técnicas que te gustaría aprender. Después de mencionar las manualidades, Lilan recordó instantáneamente que su autoanalizador estaba actualmente inactivo. Anteriormente lo había usado para examinar sus muestras de sangre y ver su condición después de cultivar. Sin embargo, los resultados se mantuvieron consistentes, necesitaba descansar aproximadamente medio día, por lo que dejó de hacerlo. Fue un enorme desperdicio de sus recursos, por lo que se decidió su próximo destino. Se dirigió al edificio de alquimia al que el Elder One lo había llevado antes y fue directamente a uno de los mostradores inactivos. Me gustaría comprar una pastilla. ¿Puedo ver la lista de lo que tienes a la venta? El discípulo sacó un papel sin decir palabra y lo colocó sobre el mostrador. Lilan solo tardó un segundo en leer la lista de píldoras mortales. La más cara de ellas costaba 100 puntos de contribución, mientras que la más barata costaba 5. Para Lilan no fue un desafío decidir cuál comprar ya que sus necesidades eran claras. Planeaba analizar la píldora para poder refinarla él mismo, por lo que eligió las que eran más comunes y tenían una demanda constante. Dame una píldora de reabastecimiento de ki, dijo Lilan mientras colocaba su ficha sobre la mesa. La píldora de reposición de ki era tan popular como la píldora de recuperación. Este último era para heridas, mientras que el primero era para recuperar rápidamente el ki. Ambos eran esenciales para la supervivencia de cualquier cultivador, y era seguro asumir que cualquier cultivador los conservaría para emergencias. Después de perder otros 10 puntos de contribución, Lilan decidió terminar lo que empezó antes. Viajó de regreso a la biblioteca de la secta y examinó las diversas artes marciales y artes ki que previamente había dejado de lado. Después de pasar una hora entera hojeando los títulos de numerosos manuales, se decidió por 3 artes marciales. Sabía que era un lienzo en blanco en términos de lucha, pero necesitaba al menos poder defenderse. Eso significaba que debía aprender a defenderse, esquivar y tomar represalias. Las técnicas de Kiar se pasaron por alto, ya que todas requerían al menos un cultivo de la cuarta etapa de recolección de energía o superior. Cada una de las artes marciales había costado 5 puntos de contribución, por lo que ahora le quedaban 70. Cuando terminó de revisar los libros, estaba muerto de hambre, por lo que regresó al mismo salón de comidas del día antes de regresar a su habitación. En lugar de sumergirse directamente en sus nuevas técnicas, Lilan primero colocó la píldora de reposición de ki en su autoanalizador dentro del espacio de artefactos de Ruby antes de trabajar en la elaboración de un nuevo cronograma para sí mismo. No puedo simplemente pasar todo el día cultivándome o me convertiría en otro discípulo externo olvidable, excepto peor, con mi aptitud de primer grado. Si quiero sobresalir con mi talento, entonces, necesito comenzar a probar mis teorías sobre la cultivación. Debería tratar de acumular más riqueza para contratar súbditos dispuestos, si es que existen. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras, si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 26. Habían pasado varios días desde que Lilan había establecido su nueva rutina como discípulo externo de Spirigrove. Cultivaría durante la mañana y la noche, mientras dividía su tiempo entre el entrenamiento de sus artes marciales y la alquimia. Con 3 artes marciales que entrenar, pasaría las últimas partes de la mañana entrenando el arte del movimiento llamado Earthbound Steps. Permitió al practicante mantener el equilibrio mientras esquivaba el peligro. Lilan seleccionó esto para poder huir sin temor a tropezar cuando encontrara alguna amenaza. Luego, después del almuerzo, se dirigiría a las salas de elaboración subterráneas para producir píldoras de recuperación. Había llegado al punto de utilizar varios hornos a la vez para producir varios lotes a la vez, pero lo máximo que podía manejar eran 3 hornos al mismo tiempo. Por la tarde, alternaba cada día entre entrenar su arte marcial defensivo y el ofensivo. Fue un día en que Lilan estaba entrenando en el arte marcial defensivo llamado Ironidear, que recibió una visita. Lilan, ¿ya te has instalado en la secta? Preguntó una mujer vestida con una túnica verde oliva sin emoción. Anciano Cao. Sí, lo he hecho, todo gracias a usted. ¿A qué debo la visita? Como prometí, te guiaré cuando tenga tiempo. ¿Ya terminaste con la alquimia por hoy? He refinado un lote, pero podemos volver en cualquier momento.
Creo que las salas de refinación rara vez están llenas. Sería un honor para mí contar con su orientación. No hay necesidad. Podemos hacerlo otro día. No tengo mucho tiempo hoy, entonces, ¿por qué no repasamos en qué ya estás trabajando? Creo que tienes una experiencia bastante superficial en cultivo debido a tu actitud, ¿correcto? Sí, anciano. No tuve muchas oportunidades de entrar en contacto con material relacionado con el cultivo además de lo básico. Es comprensible. El conocimiento de la cultivación es el pilar de cualquier secta. Dime, ¿sabes por qué las sectas normalmente solo reclutan personas con aptitud de grado 2 o superior? Porque aquellos con menor aptitud tardarían demasiado tiempo o costarían demasiados recursos para pasar al siguiente reino. Eso es correcto. Incluso descartando el cultivo demoníaco, todavía es muy posible que aquellos de menor aptitud avancen, pero el costo sería mucho mayor. El cultivo es ir en contra de la voluntad del cielo, incluso si parece insuperable. Sin embargo, los recursos necesarios para que aquellos de menor aptitud produzcan los mismos resultados son simplemente un desperdicio. Si me permites el atrevimiento de preguntar, ¿por qué existen las píldoras de la ascensión? Deben ser un desperdicio de materiales valiosos para ayudar a alguien a abrirse paso hacia el reino del establecimiento de la fundación. Lo son, pero también son un ejemplo de un cultivador que logra lo que parece imposible. Un talentoso alquimista creó la receta hace mucho tiempo para ayudar a sus seres queridos a vivir más tiempo. Como usted dice, son demasiado derrochadores para emplearlos a gran escala y también tienen muchos perjuicios para sus usuarios. Miró a Li Lang para darle la oportunidad de responder, pero continuó cuando él se quedó mirando fijamente. Los cultivadores que usaron una píldora de la ascensión son defectuosos. Pueden tener el cultivo, pero no pueden ejercer sus poderes. Eso significa que son inútiles en el combate y les resulta casi imposible avanzar al siguiente reino por sí mismos a menos que ingieran una píldora de la ascensión de mayor calidad. Así que producen cultivadores inútiles que solo tienen el beneficio de una larga vida útil. No exactamente. Puede que sean inútiles en combate, pero aún así pueden ser algo efectivos en profesiones artesanales como la alquimia. Esa es la razón por la que decidí reclutarte para la secta. Puede que no tengas el talento como cultivador, pero sí como alquimista. Entonces, ¿estás dispuesto a darme una píldora de la ascensión? Si bien eso es genial, preferiría no tomar una solución defectuosa, sino que me encantaría estudiar cómo funciona para ver si se puede aplicar al método ortodoxo. Todavía no, tal vez en el futuro. Primero debes ganártelo, y es demasiado derrochador gastar múltiples píldoras de la ascensión en ti como estás ahora. Después de todo, incluso la píldora de la ascensión de menor calidad es una píldora de grado terrestre. Es mejor que cultives hasta la cima de la recolección de energía primero, por lo que solo necesitas una sola píldora. ¿Y cuánto tiempo llevará eso? Para alguien de tu actitud, es difícil decirlo. Los plebeyos generalmente dicen que cada etapa toma el doble de tiempo que el nivel anterior, pero la realidad es diferente. Desde la tercera etapa hasta la cuarta etapa de recolección de energía, primero debes aprender a controlar tu ki además de absorber suficiente cantidad en tu cuerpo. Luego, desde la sexta etapa hasta la séptima etapa, debes poder controlar el ki incluso cuando ya no esté en contacto con tu cuerpo. Estos cuellos de botella pueden dejar perplejas a las personas durante meses, años o décadas. Y solo tengo una vida útil limitada, así que no es que tenga tiempo ilimitado. Los dos continuaron charlando sobre las complejidades de la cultivación. El Elder Cao amablemente le explicó cada obstáculo que encontraría y los métodos para superarlos. Eso es mucho para digerir, tendré que trabajar duro en la cultivación, entonces. Sí, todos debemos hacerlo. El Elder Cao miró al cielo por un momento. Es hora de que regrese. Te visitaré nuevamente, pero pueden pasar semanas antes de que eso suceda. Con suerte, la próxima vez podremos hablar sobre los principios básicos de la alquimia. Entonces la anciana desapareció en un abrir y cerrar de ojos, como si nunca hubiera estado allí. Cuando ella se fue, Lilan volvió a su entrenamiento durante los siguientes días. Su rutina solo se interrumpió cuando escuchó a los otros discípulos hablar. No me atrevo a soñar con el primer lugar, pero la recompensa para los 10 primeros que me permite elegir cualquier píldora de grado mortal no suena mal. No estaría de más preparar una píldora de la Fundación Dao para mi eventual avance una vez que alcance la cima de la recolección de energía. ¿Estás bromeando?
También podría aspirar a estar entre los 3 primeros para tener la oportunidad de convertirse en un discípulo interno. Lilan continuó caminando junto a ellos, pero se detuvo cuando el joven llamado Yan Quan, quien le había dado consejos en su primer día oficial, lo llamó. Lilan, ¿correcto? Veo que has estado trabajando duro durante la última semana. ¿Te gustaría entrenar conmigo para la próxima competencia de la secta? ¿Competencia de secta? ¿Qué? ¿Aún no lo sabes? Es la prueba anual en la que tenemos la oportunidad de convertirnos en discípulos internos. Si tienes el talento suficiente para que el Elder Cao te incorpore personalmente a la secta, entonces esta será definitivamente tu oportunidad de brillar. Lilan permaneció en silencio mientras su mente corría para tener en cuenta las nuevas variables. Por lo que escuchó, existía la posibilidad de ganar una píldora de la ascensión que estaba ansioso por poner en su autoanalizador. Sin embargo, a diferencia de lo que Yan Quan había pensado, Lilan no era un genio talentoso y dudaba que pudiera obtener un buen lugar en la competencia. Lilan sabía que si quería el premio, tendría que hacer ajustes drásticos y acelerar su progreso. ¿Cuándo es la competencia? Preguntó Lilan abruptamente, sorprendiendo a todos. En 2 meses. Al oír su respuesta, Lilan salió corriendo por la puerta y se dirigió directamente al salón de alquimia. Entró corriendo y buscó al diácono Yu, que estaba nominalmente a cargo de él. Necesito un camino de regreso a Xianyang rápidamente y cambiarlo por algunas monedas también. ¿Ven otra vez? El joven se quedó mirando fijamente la repentina petición. Yo, necesito hacer preparativos para la próxima competencia de la secta, así que tengo que ir a Xianyang. Lilan, necesitarás el permiso de un anciano o aceptar una misión de la secta para irte. En ese caso, creo que sería mejor que aceptaras una misión de la sala de misiones. ¿Por qué? Dudo que los ancianos respondan bien a tu pedido, incluso si lo hacen, puede que tome algo de tiempo ya que no es un asunto urgente para ellos. Debería haber algunas solicitudes simples en el salón de misiones que te ahorrarán algunos problemas. Comprendido. Gracias. Lilan corrió hacia la parte inexplorada de la secta sin dudarlo. Llegó a un espacioso salón donde había una gran tabla de madera en la parte de atrás, donde se reunían varios compañeros discípulos. Se unió a ellos para inspeccionar el contenido del tablero. Con un destino en mente, Lilan pudo hojear la mayoría de las solicitudes hasta que se decidió por algunas en el área de Xianyang. Copiando como lo hizo el otro, él pudo atender la petición hablando con los discípulos que atendían el mostrador. Discípulo externo Lilan, has aceptado oficialmente la solicitud. Preséntate en Esquiver afuera con tu ficha de secta. Habrá un esquiruner dirigiéndose en esa dirección en la próxima hora. Gracias. Ah, ¿y cómo puedo canjear puntos de contribución por dinero? Si quieres piedras ki, puedes ir a ese mostrador de allí, dijo señalando hacia un costado. Si quieres cambiar moneda corriente, puedes hacerlo en el Esquivert. Habiendo escuchado todo lo que necesitaba, Lilan salió al gran claro abierto al lado del salón de la misión. Allí no había nada más que plataformas de madera, pero solo le tomó unos minutos darse cuenta de para qué servían. Miró hacia arriba y vio que un carruaje de madera volaba por el aire a una velocidad sorprendentemente alta. Dio vueltas alrededor de Lilan mientras disminuía la velocidad hasta que aterrizó perfectamente en una de las plataformas de madera cercanas. Si ignora sus principios de funcionamiento, son casi iguales a los autos voladores de mi mundo. Capítulo 27. Al mirar el paisaje del Esquiver, Lilan tuvo que tomarse un momento para recordarse. Lo encontró sorprendentemente similar a los lotes aéreos de su viejo mundo, donde los vehículos voladores llenaban los cielos, excepto que los vehículos familiares fueron reemplazados por carruajes de madera. Observó cómo uno de los esquiruners aterrizaba en línea recta como un helicóptero y otro despegaba a toda velocidad, como un avión de combate. Sin embargo, como era de esperar de los carruajes, no se oían ruidos fuertes de motor. Cuando Lilan enfocó el ki en sus ojos, pudo ver que cada vehículo contenía una inmensa cantidad de ki. ¿Cómo demonios funcionan estos vagones? Siento tanta curiosidad por ellos, casi quiero ir a desmontarlos para ver cómo funcionan. Contente, Lilan. No dejes que los impulsos te ganen. Mientras Lilan cerraba los ojos y libraba una intensa batalla interna contra sí mismo, uno de los discípulos de la secta responsable de administrar el Esquiver vio al extraño niño con una cabeza anormalmente grande parado en su lugar. ¿Tú allí? ¿Estás bien? ¿Necesitas ir al baño?
Lilan abrió los ojos fuertemente cerrados al oír la voz. Se encontró con un discípulo adolescente que lo miraba preocupado. Disculpas. Solo estaba buscando dónde tengo que ir para informar. Ya veo. En ese caso, puedes llamar a cualquiera de los que tenemos los brazaletes amarillos y somos responsables de gestionar el Skibert. ¿A dónde tienes que ir para cumplir con tu misión? Alrededor de Xiangyang. Aquí está mi ficha. El discípulo mayor recibió la ficha y la examinó antes de asentir. Entendido. Dirígete al muelle número 7 en 30 minutos. El discípulo interno Ei se dirige hacia esa dirección, así que te recogerá en su esquiruner. ¿Y dónde puedo encontrar el mostrador para cambiar monedas de metal? Justo allí, en el pabellón frente a la entrada de los atracaderos. Señaló un árbol ahuecado reconvertido como pabellón. Gracias por su ayuda, mayor. Lilan apretó el puño hacia el hombre. Solo haciendo mi trabajo. Buena suerte, Junior. Dejando atrás a la útil guía, Lilan se dirigió rápidamente al pabellón y no pudo evitar palpar el exterior del edificio. Se sentía exactamente como parecía, una corteza seca y áspera. Echó un vistazo dentro y encontró unas cuantas personas allí. Pocos cultivadores de setas se molestaban en llevar estas monedas de metal porque, en su nivel, comerciaban con piedras ki. Sin embargo, las personas con las que Lilan planeaba tratar eran plebeyos sin secta. El tiempo pasó rápidamente después de que Lilan intercambió algunos de sus preciosos puntos de contribución por monedas utilizadas por el mundo exterior. Exactamente a tiempo, un esquiruner aterrizó en el atracadero número 7 y Lilan abordó junto con otros dos. Encontró que el carruaje era mucho más espacioso de lo que parecía, con un total de 6 asientos en el interior y espacio para 2 más al lado del conductor. Cuando entró, encontró a otros 3 discípulos ya dentro. Todos tenían los ojos cerrados y meditaban en silencio, por lo que Lilan y el otro recién llegado tomaron asiento en silencio. El conductor, un joven que supuestamente era el discípulo de la secta interna, vestía una túnica verde oliva que era claramente más oscura que la de los discípulos externos. Miró molesto hacia atrás antes de ordenarle al esquiruner que despegara. El viaje fue emocionante durante los primeros 10 minutos, mientras el esquiruner aceleraba hacia el cielo, pero luego rápidamente se estabilizó. Lilan aprovechó el tiempo de inactividad sosteniendo a Ruby en su cabeza, para poder adentrarse en su laboratorio y realizar algunos experimentos con todos los materiales que había reunido hasta el momento. El autoanalizador todavía estaba en uso para la píldora de reposición de ki, pero él se conformó con mezclar varias hierbas y materiales a los que tenía acceso y ver si había algún resultado interesante. Después de medio día de viaje, Lilan llegó a las afueras de Xiangyang. Desembarcó rápidamente después de recibir instrucciones sobre dónde esperar dentro de una semana para su viaje de regreso. Sin embargo, Lilan no tenía demasiado miedo de perder la fecha límite, ya que Spirit Grove tenía una sucursal en la ciudad a la que también podía contactar. En lugar de dirigirse a las pequeñas aldeas donde se encontraba su misión, no dudó en dirigirse directamente a Xiangyang tan pronto como se bajó del esquiruner. Los guardias de la puerta abandonaron rápidamente a Lilan una vez que presentó su ficha de secta, y una vez más regresó a las bulliciosas calles. Inmediatamente miró a su alrededor en busca del grupo de niños que le vendían refrescos. Como siempre, había una gran multitud en la calle principal, con numerosos vendedores ambulantes. Vio a algunos niños corriendo de un lado a otro, pero para su sorpresa, incluso después de media hora de búsqueda, no pudo encontrar ninguna cara conocida. ¿Dónde solían pasar el rato esos niños otra vez? Los niños siempre acudían a él, por lo que no tenía idea de dónde encontrarlos. Sin otra opción, regresó a la posada en la que se había alojado para instalarse primero. La misión tenía un límite de tiempo de 10 días, por lo que planeaba aprovecharla al máximo. Lilan se encontró con la familiar dama de mediana edad, que era la posarera, tan pronto como ingresó al establecimiento. Hola. ¿Puedo conseguir una habitación por 6 noches? Oh, bienvenido de nuevo. Sí, claro. Aquí está la clave. Ah, y tu amigo también te dejó una carta. Lilan rápidamente tomó la carta y la abrió allí mismo mientras caía en sus malos hábitos y permitía que su curiosidad se apoderara de ella. Dentro de la carta había un breve mensaje de Wei Ping, con una dirección incluida. Lo siento, ¿puedes decirme cómo llegar a esta dirección? Por supuesto, hijo. Lilan salió inmediatamente después de recibir su habitación.
El lugar que figuraba en la dirección no estaba lejos, pero estaba en una de las calles estrechas de una zona residencial en ruinas. Al llegar ante una choza decrépita, Leland llamó con cautela a la puerta. Unos segundos más tarde, pudo escuchar a alguien corriendo del otro lado. La madera crujió cuando alguien se paró detrás de la puerta, asomándose antes de que se abriera de repente. «Ve, jefe, ¿ya volviste?». Una voz familiar salió del chico que llevaba la máscara tartamudeando. «Sí, durante una semana más o menos. Quería que me ayudaras con algo. Por cierto, ¿cómo va el negocio? ¿No puedes permitirte encontrar un lugar mejor que este?». Wei Peng miró al suelo y sacudió la cabeza mientras respondía. «Jefe, entra primero». Cerró la puerta detrás de Leland y lo llevó a una modesta sala de estar y se sentó alrededor de una mesa endeble. Wei Peng esperó a que Leland se calmara por completo antes de hablar. «Jefe, el negocio de las sodas se acabó. Unos maestros jóvenes nos impidieron hacer negocios porque los ofendimos. Querían saber cómo hacer las sodas, pero no les di la receta. No se preocupe. Supongo que, tarde o temprano, esa fue una conclusión inevitable cuando un grupo de niños comenzó a acumular dinero. Son indefensos y blancos fáciles de los celos. Si yo fuera un joven apasionado, sin duda buscaría venganza, pero no tiene sentido porque ya no me importa. Mi prioridad es mi investigación». «Está bien. De todos modos, tengo otro trabajo para ti. Y si funciona, es posible que también puedas empezar a cultivarte. Obtendrás el poder para protegerte». «¿Cultivar? Tengo aptitud de primer grado. Sería un desperdicio de recursos para nosotros». «No te preocupes por eso por ahora. No será de inmediato. Necesitaré que comiences a reunir gente para poder probar estos métodos primero». Con el atractivo de una píldora de la ascensión en juego, Leland se había sentido motivado a actuar. Continuaría con su plan de experimentar con el cultivo, para poder producir algunos resultados y desempeñarse mejor en la próxima competencia de la secta. ¿Quieres que secuestre gente? No, necesito gente dispuesta a cooperar conmigo. Jefe, esa no es una petición fácil. La gente no estará dispuesta a ayudarte tan fácilmente. Aquí tengo los incentivos adecuados. Leland dejó caer una bolsa llena de monedas sobre la mesa. Wei Peng se movió rápidamente para inspeccionar su contenido. Tenía un control magistral de su expresión facial, pero Leland pudo ver que sus ojos brillaban por un momento cuando vio las monedas. El dinero que había en la bolsa le había costado a Leland un total de 30 puntos de contribución, pero era suficiente para que varias familias normales vivieran sin preocupaciones durante una década. Realmente puso de relieve la diferencia de valor entre los cultivadores y la gente común cuando la disparidad en la riqueza era tan alta. ¿Son peligrosos sus experimentos electrónicos, jefe? Leland lo miró directamente a los ojos. Sí. Entonces seguirá siendo difícil encontrar a alguien a menos que les mientamos sobre los riesgos. Si te acercas a una persona normal en su mejor momento, entonces sí, pero estoy pensando en algo un poco diferente. Los primeros experimentos que haga serán los más peligrosos, así que estoy pensando en encontrar al grupo de personas que menos miedo tengan a estos riesgos si hay una recompensa suficiente sobre la mesa. ¿De qué tipo de personas estás hablando, jefe? Gente que no tiene nada que perder. Capítulo 28. Un joven desnutrido se movía con facilidad por las calles secundarias de Xiangyang. Había crecido allí y conocía todos los atajos de la ciudad. Pronto llegó a uno de los barrios más pobres para seguir un rumor. El joven evitó fácilmente a las personas menos sabrosas que merodeaban por los callejones y llegó a la dirección que había obtenido. Llamó a la endeble puerta de madera y, a los pocos segundos, respondió una mujer de mediana edad. «Sí, niño. ¿Qué deseas?» «Hola, escuché que alguien de tu familia está muy enfermo y quería ayudar». La mujer se puso una mano en la cadera y miró al niño. «¿Quién te ha dicho eso? No nos gusta que nos molesten si eso es todo lo que tienes que decir». Y, antes de que Wei Peng pudiera continuar, una voz de hombre llamó desde detrás de la mujer. «Querida». El hombre tosió violentamente mientras aparecía detrás de su esposa. «¿Qué te tiene tan alterada?» Los dos adultos intercambiaron miradas antes de mirar al joven. «Hola, soy Wei Peng. Quería hablar sobre la condición de la persona que está enferma en su familia». «Querido, ¿por qué no vas a cuidar al pequeño Yun mientras hablo con este joven?», dijo el hombre con una sonrisa amable.
Su esposa suspiró y le dirigió una mirada cómplice antes de desaparecer dentro de la casa. Ahora bien, Wei Ping. Estalló en un ataque de tos una vez más antes de recuperarse. Como puedes ver, soy yo a quien estás buscando. ¿Qué querías? Escuché que tu condición C es terminal. Me gustaría ofrecerle algo que pueda ayudar a su familia. El hombre frunció el ceño ante la extraña oferta de un niño que no parecía tener más de 12 años. Wei Ping continuó explicando que le ofrecería una buena suma de dinero a cambio de que el hombre participara en algunos experimentos de cultivo. El hombre escuchó pacientemente, pero una vez que el muchacho terminó, suspiró mientras sacudía la cabeza continuamente. No, por favor déjenme en paz. Quiero pasar el tiempo que me queda con mi familia en paz. He entendido. Abatido por su primer fracaso, Wei Ping regresó a donde estaba su jefe. Este era el único caso que conocía que se ajustaba a los criterios de su jefe para reclutar sujetos. Su jefe había detallado a quién estaba dispuesto a contratar, y los estrictos criterios hicieron que Wei Ping aprovechara todas las conexiones que había construido a lo largo de su vida. Fue gracias a todas estas conexiones que se enteró tan rápidamente de la existencia del hombre terminalmente enfermo. Jefe, ya he vuelto. A juzgar por tu expresión, no salió tan bien, ¿verdad? Wei Ping asintió. No te preocupes. Te acostumbrarás. Acabo de encontrar pistas sobre varios candidatos potenciales. Quizás podamos ir a visitarlos juntos mientras nos acostumbramos. Wei Ping se quedó desconcertado al instante por las palabras de su jefe. Sabía que Li Lan era nuevo en la ciudad, pero había logrado encontrar no solo uno, sino varios candidatos cuando solo había encontrado uno. Wei Ping decidió que no tenía sentido preguntar, ya que eso solo molestaría a los demás. Esto era especialmente cierto con su tartamudez, por lo que siguió en silencio a su jefe hacia su nuevo destino. Como antes, encontraron una pequeña casa en uno de los barrios más pobres y llamaron a la puerta. Esta vez respondió un anciano que olía mucho a licor. ¿Qué queréis, mocosos? ¿Eres Zhou? Estamos aquí porque queremos ofrecerte la oportunidad de ganar una gran cantidad de dinero para tu familia. Vayan a estafar a algún otro anciano tonto. Puede que mi hijo esté trabajando ahora mismo, pero yo soy lo bastante fuerte para lidiar con mocosos como vosotros dos, que todavía no sois muy buenos. No, señor. Hablamos en serio. Li Lan le tendió algunas monedas para que el hombre las viera y luego colgó una bolsa de monedas. Te escucharé, pero hazlo rápido. Li Lan comenzó a dar su perorata sobre para qué necesitaba al anciano. Había obtenido su información de un médico de la zona que estaba muy feliz de hablar sobre los clientes que creía que no estaban muy bien a cambio de algo de dinero. Esto significaba que Li Lan conocía todos los detalles de sus condiciones, y que el anciano que tenía delante, en particular, también sufría de su problema con la bebida. El médico le indicó que le quedaban un año o dos como máximo porque se negaba obstinadamente a cambiar sus hábitos, lo que impulsó a Li Lan a visitarlo. ¿En serio me estás dando tanto por una vieja vida como la mía? Sí, podemos firmar un contrato en el gremio de comerciantes si lo desea. También puedo darle un anticipo del 10%. Sí, podemos hacerlo. El anciano se mostró abatido por un momento antes de que una lágrima brotara de sus ojos. Denle el anticipo a mi hijo, no a mí. Lo gastaría todo en vino. He sido una carga para ellos durante demasiado tiempo. Puede que no pueda vencer mis impulsos, pero aún quiero hacer algo durante mis últimos años. Con su primer reclutamiento exitoso, tanto Li Lan como Wei Ping se revitalizaron. Después de lidiar con su primer recluta, se trasladaron a las otras casas sobre las que el médico les había dado información. Se encontraron con algunos fracasos y algunos éxitos. Lo has entendido muy rápido, Wei Ping. Muy bien. Puedo dejarlo en tus manos cuando regrese a Speedy Grove. Intentaré volver tan a menudo como pueda. Gracias por su confianza. ¿Y está seguro de que puede permitirse el lujo de contratar a 10 personas en total? Está bien. Debería poder recuperarlo en la secta muy pronto. 10 personas son solo el comienzo. Necesitaré más pronto, así que tendré que confiar en ti. Entendido. Voy a... Los ojos del joven se abrieron de par en par mientras extendía la mano hacia Li Lan. Cuidado. Rápidamente los arrastró de regreso por donde vinieron. Li Lan tardó un segundo en darse cuenta de que era debido al grupo de personas que los esperaban al final del estrecho callejón en el que se encontraban. Sin embargo, cuando se dieron la vuelta, encontraron otro grupo de rufianes bloqueándolos.
Estamos rodeados. En retrospectiva, debería haber sabido los peligros que podía traer hacer alarde de riqueza, pero seguro que llegaron rápidamente. Desearía poder delegar tareas como estas a otros, como en el pasado, y simplemente hacer lo mío en el laboratorio. Wei Ping, estás solo en la primera etapa de reunión de energía, ¿verdad? Sí. Quédate detrás de mí. Pasaremos por delante hacia la calle principal. Pero hay dos de ellos en el camino. Puedo decir que están solo en la segunda etapa de Energy Gathering. Si nos subestiman, debería poder sacarlos de nuestro camino. Son adultos, sus complexiones son demasiado diferentes. Es mejor que no hacer nada. Además, soy discípulo de una secta adecuada. Debería poder defenderme de la gente normal. Lilan hizo todo lo posible por tranquilizar a su amigo. Sin embargo, lo que Wei Ping no sabía era que Lilan estaba ansioso por esta pelea. Recientemente había estado trabajando sin parar para aprender varios movimientos de artes marciales y había sentido curiosidad por saber cómo funcionarían en una situación real. Esta era la oportunidad perfecta para probarlo. Los dos grupos de hombres que se encontraban en ambos extremos del callejón comenzaron a acercarse lentamente a los dos jóvenes. Después de respirar profundamente, Lilan le hizo una señal a Wei Ping para que corriera hacia el grupo que estaba detrás de ellos. Los hombres se rieron al ver esto ya que no podían imaginar que estos dos niños pudieran escapar de sus garras. Los hombres de los que huían no los tomaron en serio y continuaron acortando distancias a paso de tortuga. Esto le dio a Lilan incluso más tiempo del que pensaba para lidiar con los dos hombres hacia los que cargaba. Ja, ¿cuál es la prisa, mocoso cabezón? Hemos oído que llevas una gran suma encima, así que ¿por qué no vamos de compras juntos? Lilan ignoró las palabras del hombre y continuó atacándolo. El hombre se burló y se preparó para sujetar al niño, moviendo sus manos para mantenerlo en su lugar. Justo antes de que sus manos hicieran contacto con la túnica de Lilan, el joven discípulo se agachó tan rápido que fue como si se hubiera caído. El sentido común dictaba que el niño perdería el equilibrio y caería al suelo al cambiar su impulso de manera tan abrupta, pero Lilan siguió adelante manteniendo el equilibrio como si fuera un asunto menor. Para sorpresa del hombre, Lilan entró directamente en su espacio y adoptó una postura adecuada antes de impulsar sus caderas detrás de un puñetazo en el estómago. El puñetazo aterrizó de lleno en el centro de su torso. Todos se congelaron por una fracción de segundo ante la escena, solo para descongelarse cuando el hombre se dio cuenta de que no había dolido tanto como pensaba y continuó intentando capturar al niño. Lilan reaccionó justo a tiempo saltando hacia un lado. El hombre continuó golpeándolo, pero siguió esquivando en posturas incómodas, pero de alguna manera aún podía mantener el equilibrio. Mientras esquivaba, el cerebro de Lilan trabajaba horas extras, analizando la pelea. Se dio cuenta de que a pesar de tener la forma, su ataque no tenía sustancia ya que un nerd como él no estaba acostumbrado a ponerse físico. También debería haber estudiado un arte marcial de puño. Al darse cuenta de su error, Lilan no perdió el tiempo y volvió a acercarse al mismo hombre. Wei Ping seguía mirando desde unos pasos atrás, mientras los otros dos hombres se acercaban cada segundo. Supongo que es hora de probar de verdad la técnica ofensiva en la que he estado trabajando. Esperemos que haga honor a su nombre y haga volar a este tipo. Capítulo 29. En un estrecho callejón de la ciudad de Xianyang, dos niños se vieron rodeados. En ambos extremos de la calle, un par de hombres adultos se acercaban a ellos. Uno de los chicos con una cabeza anormalmente grande estaba intentando abrirse paso por un extremo. Después de haber intercambiado una ronda de golpes con uno de los asaltantes adultos, se dio cuenta de que sus golpes eran demasiado débiles a pesar de tener un cultivo superior. No se le podía culpar, ya que la diferencia entre las etapas iniciales del reino de la reunión de energía era marginal. Esto era especialmente así cuando se tenía en cuenta el tamaño de sus cuerpos en la ecuación. El emboscador adulto y sus compañeros estaban completamente seguros de que tenían todo bajo control. Los aliados del hombre contra el que luchaba Lilan observaron la pelea con una sonrisa o paseaban tranquilamente desde el otro extremo del callejón. Sin embargo, después de intercambiar algunos movimientos con el niño, el atacante se dio cuenta de que lo que pensaba que era un blanco fácil tenía más dientes de los que pensaba. Desafortunadamente para los niños, el hombre no se echaría atrás ante eso. El atacante tenía la espalda del niño contra la pared y estaba dispuesto a terminar esta farsa y dejar de jugar.
Sus amigos habían recibido noticias de que estos niños habían estado deambulando por su zona, llevando una gran suma de dinero a su alrededor, por lo que pensó que era inevitable que fueran un objetivo. Pensó que era mejor hacerlo él y no los matones más despiadados que había alrededor. Combinado con la perspectiva de un día de pago fácil, el hombre adulto saltó a la acción. Se abalanzó sobre el chico, que se había vuelto pasivo ya que su pequeño puño había demostrado ser ineficaz contra él. Al igual que antes, Leland se apartó del camino con movimientos incómodos e impredecibles que sorprendieron a todos por cómo aún podía mantener el equilibrio. A pesar de haber visto esto antes, el hombre no pudo evitar ser tomado por sorpresa. Leland aprovechó la oportunidad y se colocó de nuevo en su rango de ataque. En lugar de preparar un puñetazo esta vez, se dio la vuelta mientras giraba sobre una pierna. Mientras giraba, levantó la otra pierna y se preparó para lanzar una patada. Leland había practicado esta técnica durante la última semana y era la primera vez que la utilizaba contra una persona real. Ejecutó el movimiento exactamente como lo había hecho en el entrenamiento y pronto sintió que sus pies entraban en contacto con algo sólido. No duró mucho, ya que envió al hombre adulto volando hacia la pared detrás de él. Lo envió volando, así que supongo que es Kisoar Kik hace honor a su nombre. Todos en el estrecho callejón se quedaron paralizados por un momento ante la increíble escena. Un niño pequeño de unos 10 años había logrado lanzar a un hombre adulto. Leland y Wei Ping se recuperaron de inmediato de la sorpresa. Intercambiaron una mirada rápida antes de pasar corriendo junto al hombre que se interponía en su camino. Afortunadamente, el hombre no se había recuperado de la sorpresa y los dejó pasar mientras miraba estupefacto a su compañero. Los dos niños huyeron a toda velocidad, zigzagueando por las calles estrechas para romper la línea de visión. Desafortunadamente, Leland no fue particularmente rápido y estaba arrastrando a Wei Ping hacia atrás. Su cabeza anormalmente grande afectó su equilibrio demasiado drásticamente como para tener la velocidad necesaria para dejar atrás a sus perseguidores adultos. Una vez que lo alcanzaron, no les resultó difícil derribar a los dos niños sin aliento. El hombre a quien Leland había pateado alcanzó al grupo en último lugar. Entonces, después de todo, no era lo suficientemente poderoso, ya no puedo usar la excusa de que no soy combatiente si quiero sobrevivir en este mundo. Necesito entrenar mucho más mis habilidades de lucha. No creas que vas a salir sano y salvo de esto después de ese truco que hiciste, dijo el hombre mientras se acariciaba el pecho. Agarró a Leland por el pelo y levantó el brazo para golpear al mocoso cuando, de repente, una figura saltó desde el techo. El sonido de las túnicas ondeando atrajo la atención de todos cuando el recién llegado aterrizó directamente sobre el hombre que sujetaba a Leland. Los adultos miraron fijamente a la joven, que había aparecido abruptamente con la boca abierta. No parecía mayor que Leland y tenía una figura pequeña que complementaba su cabello negro y liso. La niña exudaba un aura poderosa que hacía incuestionable que tenía el mayor cultivo entre las personas presentes. Largarse. A menos que quieran que actúe, declaró la joven mientras pateaba al hombre que estaba a sus pies. Los otros hombres intercambiaron miradas antes de darse la vuelta rápidamente. Con los agresores escapando con el rabo entre las piernas, la niña se volvió hacia Leland y Wei Ping. La gente patética como tú me hace arrepentirme de haberme unido a la misma secta. Inmediatamente después de hablar, desapareció tan abruptamente como había aparecido. Leland ni siquiera pudo reaccionar antes de subir rápidamente al techo. Al ver que ahora estaban solos en el callejón, el dúo intercambió miradas torpemente antes de levantarse. Mientras tanto, la joven que acababa de salvarlos se movía rápidamente de tejado en tejado. Luego saltó a un mar de gente en la calle principal y entró en un restaurante lujoso. Recorrió el edificio sin dudarlo hasta llegar a una de las salas privadas. No se molestó en llamar y entró directamente en la habitación, donde un hombre corpulento que vestía como un rico comerciante estaba comiendo solo. El hombre no se molestó en mirar al recién llegado que se sentó a su lado y continuó disfrutando de su comida. Hermano mayor Gian, tus disfraces se ven especialmente feos esta vez. Vamos, no me intimides, Junior Yue. Haz tu informe rápidamente para que pueda regresar. El tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos y el tiempo de Leland en Xianyang se estaba acabando. Durante la semana pasada, él y Wei Ping habían ideado varios métodos para llegar a los candidatos para la primera ronda de experimentos.
Visitaron muchas zonas de la ciudad, buscando principalmente pacientes con enfermedades terminales u otras personas que tuvieran una alta tolerancia al riesgo. Hicieron progresos lentos, pero cualquier progreso era mejor que ninguno. Antes de regresar a la secta, Leland primero necesitaba completar la solicitud que recibió del salón de misiones o correr el riesgo de recibir una penalización de puntos de contribución. Te dejaré el reclutamiento a ti, Wei Ping. Probablemente regresaré en unas semanas, así que entonces comenzaremos nuestra primera ronda de experimentos. Leland sacó su bolsa de dinero. Toma, guarda esto también, en caso de que tarde un poco en regresar. Wei Ping echó un vistazo rápido al contenido de la bolsa y abrió mucho los ojos. Que eso es mucho dinero. ¿Estás seguro? Sí, de todos modos no me sirve de nada en la secta. La próxima vez que venga traeré más, así que recluta a tanta gente como puedas encontrar. Comprendido. Leland se despidió brevemente y comenzó a abandonar la ciudad de Xiangyang. Se dirigió hacia un pueblo cercano y se renovó con la tarea que tenía entre manos. A pesar de que lo habían llamado desde cerca, Leland tardó varias horas en llegar a su destino. Investiga qué destruyó los campos de la aldea Yong, murmuró Leland. ¿Qué soy, un detective? Será mejor que esto no me lleve a una bestia aquí porque eso es mucho más de lo que puedo manejar actualmente. La mente de Leland estaba preocupada por los experimentos que estaría haciendo con sus nuevos sujetos. No estaba interesado en absoluto en el misterio de la misión. Como resultado, se apresuró a ir a la aldea e hizo lo mínimo que se le exigía siguiendo mecánicamente las pautas establecidas por el salón de la misión. Habló con los aldeanos e inspeccionó los campos. Su analizador automático estaba ocupado con la píldora de reposición, por lo que simplemente esbozó las huellas encontradas en la escena. Su cuerpo estaba completando mecánicamente la tarea, mientras su mente estaba en otra parte. La misión pasó borrosa y pronto se encontró en un esquiruner regresando a la secta. Cuando regresó a la secta después de una semana entera, la atmósfera había cambiado drásticamente. Todos estaban más ocupados que nunca, ya que todos se dedicaban a los preparativos para la próxima competencia de la secta. ¿Escuchaste? Existe este fenómeno entre los cultivadores independientes que superaron las eliminatorias y que constantemente vencen a las personas con un cultivo superior. Escuché que él también tiene una actitud de segundo grado como yo. ¿En serio? ¿Estamos seguros de que no es un cultivador demoníaco? Bueno, el anciano a cargo le permitió continuar con la competencia principal, así que probablemente no. Si bien el nombre de la competencia de toda la secta de Spirit Grove puede implicar que era exclusiva para sus discípulos, ese no era el caso. Los cultivadores independientes sin secta eran bienvenidos a unirse después de pasar por una ronda preliminar. Les daba la oportunidad de mostrar sus habilidades para tener la oportunidad de unirse a una secta o ganar recompensas. De vez en cuando, serían advenedizos que también superarían las expectativas de todos. Cuando esto sucediera, las noticias circularían, lo que naturalmente significaba que Leland también se enteró de esto. ¿Es eso cierto? Dices que hay un joven cultivador independiente de mi edad en la séptima etapa de reunión de energía que está derrotando fácilmente a otros que están una o dos etapas por encima de él. Incluso tiene una actitud de grado 2. Leland abrazó con fuerza a uno de sus compañeros de dormitorio cuando escuchó su conversación. Los discípulos externos a los que Leland tendió una emboscada quedaron completamente atónitos ante el repentino interrogatorio y sin palabras. Afortunadamente, quien estaba cerca fue Yan Quan, con quien Leland había hablado previamente, y quien acudió en su ayuda. Así es. Cálmate y déjalo ir primero. Te diré lo que sé. Vaya, he vuelto a perder el control de mí misma. Pero la noticia de que alguien ha logrado tantos avances con tan poca actitud parece un buen material de investigación. Oh, lo siento. Perdí el control. Por favor, discúlpeme. Mientras Leland se retiraba, Yan Quan se quedó mirando su espalda todo el tiempo. Sin embargo, Leland no se dio cuenta de esto, ya que tenía prisa por cumplir con su agenda. Tenía que cultivar sus técnicas de artes marciales y luego refinar las píldoras. Cada vez que entregaba un lote de píldoras, obtenía un punto de contribución por cada píldora. Por el contrario, la misión que Leland había completado solo le dio 10 puntos. Acumuló puntos de forma constante mientras se preparaba para otra salida a Xiangyang para finalmente comenzar sus experimentos.
Lo siento, pero el salón de la misión dejará temporalmente de emitir misiones no urgentes, respondió el discípulo en el salón de la misión. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo durará esto? Hasta que termine la competencia de la secta. Esto es para garantizar que no surjan problemas durante este importante evento, ya que todos los discípulos deben participar de alguna manera. Veo. Lilan se sintió inmediatamente abatido al escuchar la noticia. Había estado pensando mucho en sus experimentos, pero ahora se vio obligado a esperar más de un mes. De alguna manera, me dará más tiempo para refinar un poco más mis ideas. Tal vez también pueda inspirarme en el evento. Capítulo 30. Antes de que llegara el momento de la competencia anual de la secta de Spirit Grove, Lilan recibió otra visita del Elder Cao. Lilan, escuché que aprendiste con éxito a refinar la píldora de reabastecimiento de ki. Dijo el anciano tan pronto como Lilan salió de la sala de refinamiento. Eso es, correcto, anciano. Bien, bien, bien. ¿Puedo ver tu último trabajo? Por supuesto, anciano. Lilan le entregó un frasco de píldoras recién refinadas. Aquí está. El Elder Cao examinó cuidadosamente las nuevas píldoras que recibió antes de fruncir el ceño. Lilan, estas también son de calidad inferior, al igual que tus píldoras de recuperación. ¿De verdad no puedes tener un poco más de cuidado al refinarlas? ¿O estás teniendo problemas con las técnicas de control de la llama Ki? Anciano, mi método para refinar es especial, así que no estoy seguro a qué te refieres. Oh, Dios mío, olvidé que eres un discípulo nuevo, y que estás solo en la tercera etapa de recolección de energía. No podrás usar ninguna técnica de control de llamas Ki en ese nivel, así que tal vez esa sea la razón. Lilan decidió quedarse callado mientras el anciano contemplaba. Realmente no quería entrar en detalles sobre cómo refinó las píldoras, ya que podría tocar el secreto de Ruby, por lo que decidió dejar que la anciana llegara a sus propias conclusiones. La anciana procedió entonces a despotricar en un largo discurso, destacando los principios básicos de la alquimia Lilan. Entró en detalles desde el primer paso hasta el último. A mitad de camino, Lilan comenzó a prestar mucha atención a sus palabras cuando descubrió que había muchos pasos que desconocía por completo. Resultó que los alquimistas solían controlar el contenido de sus hornos durante todo el proceso con su sentido del ki. Usaban su poder para ajustar la forma en que se fusionaban los materiales y otras reacciones. Cuanto más escuchaba Lilan, más empezaba a comprender por qué sus pastillas siempre se consideraban de mala calidad. Su método era perfecto para la producción en masa, pero se sacrificó por completo la calidad al formular su método de producción. Era inevitable cuando intentó crear un método que siempre tuviera éxito. Una vez que la anciana Cao terminó su largo relato del proceso básico de refinación de píldoras, se despidió rápidamente cuando vio la hora. Sin embargo, Lilan apenas se dio cuenta, ya que estaba ocupado murmurando para sí mismo mientras contemplaba formas en las que podría abordar la debilidad en su método de refinación. Cuando llegó a eso, ya estaba solo, con solo unos pocos discípulos más en la distancia mirándolo con miradas extrañas. Ignorando sus miradas, Lilan se puso en piloto automático y regresó a su dormitorio mientras se perdía en sus propios pensamientos. Esto hizo que aún más discípulos presenciaran la extraña escena del niño caminando mientras miraba al suelo con una mano en la barbilla. Muchos se mantuvieron alejados de su camino, ya que él ignoraba por completo lo que lo rodeaba. Esto continuó hasta que el joven se encontró con varios discípulos que estaban igualmente desprevenidos, ya que estaban ocupados discutiendo. Bloquearon el camino hacia el dormitorio de Lilan, lo que provocó que chocara directamente contra la espalda de uno de esos discípulos. ¿Quién se atreve a empujarme? Gritó el joven discípulo mientras se giraba hacia su agresor. Fue entonces cuando Lilan despertó de sus deliberaciones. Levantó la vista y vio que una docena de discípulos lo miraban con enojo. También había algunas caras que reconoció como sus compañeros de dormitorio más atrás. ¿Interrumpí algo? Oh, lo siento, no te vi allí. ¿Cómo te atreves? ¿Me estás menospreciando? El joven se mantuvo erguido y se cernió sobre Lilan. ¿Qué? No. Simplemente no estaba mirando hacia dónde iba y accidentalmente me encontré contigo ya que estás bloqueando la entrada. ¿Entonces es mi culpa ahora? Ja, alguien se ha atrevido a echarme la culpa. Si no te doy una lección aquí, ¿cómo tendrá mi familia San todavía la cara para estar en la secta?
Sampan, ¿estás tratando de romper las reglas de la secta e infligir violencia a tu compañero discípulo frente a todos estos testigos? Al rescatar a Li Lan, Yan Quan avanzó desde el dormitorio. Le dio a Li Lan un rápido asentimiento antes de volver a centrar su atención en su adversario común. No te preocupes, Yan Quan, todavía no había terminado contigo. Parece que el Feng Shui aquí no es bueno. Las personas que residen aquí son todos bárbaros sin tacto. Depende de mí darles una lección a ustedes. Casi se podían ver chispas entre los dos muchachos, pero justo cuando estaban preparados para entrar en acción, cada uno de sus compañeros los detuvo. Después de algunos susurros entre cada grupo, ambas partes decidieron dar marcha atrás, pero no sin antes decir palabras de despedida. Te dejaré ir con una advertencia por hoy, pero no tendrás tanta suerte durante las competencias de la secta. Sampan se burló. Me quitaste las palabras de la boca, replicó Yan Quan. El grupo de Sampan se despidió rápidamente y Li Lan decidió hacer lo mismo y regresó a su habitación. Después de ese día, todo se volvió mucho más pacífico para Li Lan. Todos estaban ocupados preparándose para la competencia mientras Li Lan se concentraba en avanzar a la cuarta etapa de Energy Gathering. La brecha entre la tercera y la cuarta etapa de la recolección de energía era especial. Representaba el primer pequeño obstáculo en el camino de un cultivador. El practicante ya no podía avanzar simplemente recolectando y absorbiendo ki. Ahora tenía que aprender a controlar su ki incluso cuando estaba fuera del cultivador. La habilidad característica de un recolector de energía de etapa intermedia era cómo podía envolver su piel con un ki protector, la técnica de ki más básica que se manifestaba fuera del cuerpo. El tiempo que le tomó a un cultivador superar este cuello de botella varió mucho, y aquellos con mayor aptitud estaban mucho mejor. Para aquellos con aptitudes de primer grado como Li Lan, la Elder Cao mencionó que el caso más rápido registrado, hasta donde ella sabía, fue de 2 años, pero era normal esperar alrededor de 5 años. En comparación, aquellos con aptitud de segundo grado lo tuvieron mucho más fácil, siendo 1 año el promedio. Si bien el anciano había explicado lo que tenía que hacer para abrirse paso, Li Lan no tenía idea de por qué necesitaba manifestar externamente su ki para abrirse paso. Se moría por investigar la razón subyacente, pero fue aislado de sus voluntarios en Xiangyang. Sin poder hacer ningún progreso en su investigación, Li Lan cultivó obedientemente y exploró lentamente formas de controlar su ki. El tiempo voló mientras Li Lan intentaba abrirse camino en su cultivo, sin éxito. Habían pasado casi 2 meses desde su regreso de Xiangyang y había llegado el momento de la competencia de la secta. Todos los discípulos externos se reunieron en los espaciosos campos de entrenamiento que se habían transformado en un coliseo. Cada uno de ellos se organizó según el dormitorio del que procedían y rápidamente se sentaron alrededor de la colosal arena. La multitud bullía era tan ruidosa que los presentes solo podían conversar con sus vecinos más cercanos. Fue solo cuando un anciano larguirucho subió al escenario que comenzaron a calmarse. El anciano lucía una sonrisa amable como la que tendría cualquier abuelo al enfrentarse a sus nietos, pero tenía un aura inconfundible de autoridad que era difícil de ignorar. Solo necesitó aclararse la garganta una vez para silenciar por completo todo el lugar. Discípulos de Spirit Grove, yo, Gontai, el vicelíder de secta de Spirit Grove, una vez más seré el encargado de la competencia de sectas este año. Algunos de ustedes pueden haber escuchado esto antes, pero para los nuevos discípulos, escuchen con atención. La competencia de sectas está destinada a fomentar un ambiente positivo para motivarlos a crecer. Si bien la competencia es buena, tengan en cuenta hasta dónde la llevan. El veneno está en cantidad. Siempre tengan eso en mente. El vicelíder de secta hizo una pausa mientras se tomaba un momento para mirar la posición del sol. El momento es ahora. Declaro oficialmente el inicio de la competencia de sectas de este año. Discípulos, sigan el ejemplo de su superior, mientras que los visitantes deben esperar en su lugar hasta que alguien los recoja. Tan pronto como terminó su discurso, el anciano desapareció repentinamente de los ojos de miles de discípulos externos. El suelo se sacudió violentamente mientras una plataforma se elevaba desde el suelo hasta alcanzar 10 pisos de altura. En lo alto de la plataforma, el larguirucho vicelíder de secta reapareció junto con otros 2 ancianos, sentados cómodamente en sus asientos. Los nuevos discípulos que participan en la sección de combate van al área amarilla junto a las arenas. Tus peleas se llevarán a cabo en las arenas del 1 al 9. Varios adolescentes gritaron.
Lilan miró hacia la arena de abajo y encontró docenas de plataformas hechas de piedras de color gris claro, cada una etiquetada con un número. Solo estaban elevados 1 metro, pero después de haber visitado este lugar antes, Lilan se sorprendió de cuánto se había transformado el campo de entrenamiento que alguna vez estuvo vacío. Las arenas estaban aún más separadas por líneas de colores debajo de las playeras. Justo delante de Lilan, vio unas escaleras que conducían desde las gradas de los espectadores hasta el suelo de la arena. En el nivel del suelo, donde estaban las plataformas, había incluso entradas a túneles que muchos otros discípulos utilizaban. Uno de estos túneles en particular tenía una chimenea delante, que producía humo rojo. Lilan, es hora. Vamos a darle una lección a Sampan. Lilan levantó la vista y vio que Yan Quan lo miraba con determinación y asintió de manera amistosa. En respuesta, Lilan se rascó las mejillas mientras respondía. No me uniré a ustedes. Fin del capítulo 30.